Lo que vamos a ver hoy día es la sinagoga. ¿Por qué es importante este tema? Porque, como estamos hablando de las raíces hebreas del Nuevo Testamento, la iglesia incluso como funcionamiento va a tener mucho de la sinagoga. Recordar, las primeras décadas de la iglesia cristiana estaba constituida completamente por judíos. Recuerda cuando vimos la religión en los tiempos de Jesús y en los tiempos de la iglesia, dijimos que durante el tiempo del templo, los judíos cristianos judíos, seguían relacionados con el templo y seguían relacionados con la sinagoga. Desaparece el templo y se fortalece aún más, ¿no es cierto?, el tema de la sinagoga. Ahora, la palabra sinagoga es una palabra griega que significa asamblea. Es la misma palabra que eclesia, que significa asamblea. Y es la misma palabra que en hebreo es Knesset. Beit es casa. Beit Knesset, así la llamaban los judíos. La tradujeron sinagoga o eclesía. ¿Ya? ¿Cuándo aparecen las sinagogas? Las sinagogas eran reunión, primero era solamente sinagoga, después Beit Knesset, ya lo voy a explicar. Aparecieron en el cautiverio babilónico. ¿Qué pasó en el cautiverio babilónico? Los judíos que estaban en Babilonia no tenían templo y ya no había templo. Por lo tanto, comenzaron a juntarse en casas para organizar principalmente el estudio de la ley, ¿no es cierto?, y la transmisión de lo que se llama el Talmud, que es la ley oral, ¿no es cierto?, de los judíos. Ezequiel 8:1. Ahí empieza el concepto de reunirse. Estamos hablando 500 años antes de Cristo. En el 6.º año, en el mes 6.º, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí. Y allí se posó sobre mí la mano de Jehová, el Señor. Ya, entonces el profeta dice, yo estaba en mi casa, y lo que quiere decir ahí, que empezó a reunirse con los ancianos, con la palabra líder que ocupamos nosotros, es una palabra sumamente moderna que pertenece casi al concepto del marketing. Ya el liderazgo, el líder, esto no es una palabra. Entonces, ancianos o principales también se da a conocer. Y ahí tenemos un primer indicio de estas reuniones. El mismo Ezequiel 14:1. Vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Ya, o sea, se empieza a hacer, estamos avanzando en el libro, esto se empieza a hacer una práctica, ¿ya? Se reunían para organizar al pueblo. El pueblo llega cautivo, ¿no es cierto?, a Babilonia. Después de que pasa el trauma del cautiverio y de todo lo que pasó, de todo lo que vieron, empieza el proceso de organizarse. Porque recuerden que los babilonios, a diferencia de los asirios, le permitieron a los judíos mantenerse como una comunidad estructurada. ¿Ya? 21. Aconteció en el año 7.º, en el mes 5.º, a los 10 días del mes, que vinieron algunos de los ancianos de Israel a consultar a Jehová, y se sentaron delante de mí. Ya. Recuerde el concepto anciano, porque es el mismo que va a utilizar Pablo en el Nuevo Testamento cuando constituya iglesias, ¿no es cierto? Constituye ancianos, ¿ya? No, el concepto, el término, la idea de anciano, que en el Nuevo Testamento va a ser presbúteros, y significa alguien de edad. Algunas veces decimos, no, anciano es alguien maduro. No, tenía que ser alguien maduro, pero también tenía que ser alguien que tuviese cierta edad, cierta experiencia. Por eso cuando da los requisitos dice no un neófito,
¿no es cierto? Entonces, es importante tener eso. Nosotros en la cultura occidental tenemos un muy mal trato hacia la persona de edad. En otros lados y en otras culturas se aprecia la experiencia. Aquí no se aprecia la experiencia, ¿no es cierto? Y ya hay que ver, ¿no es cierto?, cómo estamos siendo gobernados, pero eso sería en otro costal. Entonces, no tenemos un buen valor con la edad. En vez de aprovechar, ¿no es cierto?, nosotros comenzamos a, ¿qué cosa? Dejar de lado. Quiero decirle que las iglesias más estables de los Estados Unidos, del país, de otros lados, es aquella que tiene pastores, líderes que tienen años de experiencia. Siempre que no estén rayando la papa, está todo bien. ¿Entiendes? Está todo bien. Ese afán por renovar, si esta no es la selección chilena, ahí sí que hay que renovar, pero acá no, y no se trata de que tú te atornilles a algo, no, viva Dios que nunca sea así, pero tiene que haber cierto grado de tiempo y de experiencia, ¿ya? Entonces, la sinagoga es una asamblea. ¿Cuándo empieza a llamarse Beit Knesset? Cuando dejan de reunirse en casas y empiezan a reunirse en algún edificio más grande donde pueda caber más gente y donde se pueda cumplir otros propósitos que ya los vamos a ver, ¿ya? La palabra Beit o Bet es casa. ¿Recuerdan? Belén es Bet-Helem. Bet, casa, Helem, pan. Bet-Saida, casa del pez o casa de los peces. ¿Ya? Betania. Betel, casa de Dios. Bet siempre es casa. ¿Ya? ¿Estamos? Bien. ¿Qué se hacía en la sinagoga? ¿Cómo se empezó a organizar? Ahora estamos hablando del Beit Knesset. Knesset es reunión en hebreo o asamblea. Sinagoga y eclesía es en griego. ¿Qué se hacía? Se leía la Torá, los profetas y el Talmud. Y ahora saltamos del tiempo de Ezequiel, 500 años, al tiempo de Jesús. Ya la sinagoga como institución está completamente consolidada. Y esto es re importante, porque la sinagoga comenzó a cumplir un rol espiritual, social y educativo. Y entonces, cuando existía solamente el templo, todo giraba en torno al templo, pero resulta que el templo estaba en Jerusalén y había gente en el norte y había gente en el sur que tenían que trasladarse a Jerusalén. Obligatoriamente tenían que hacerlo 3 veces al año. Pero para poder aprender o para poder, conocer, era trasladarse. En cambio, la sinagoga comenzó de hecho, en el tiempo de Jesús, en la zona de la ribera del mar de Galilea o del lago de Galilea, existían cerca de 20 sinagogas. Cada poblado pequeño tenía su sinagoga, ¿ya? Tenía su sinagoga. Y la iglesia va a tomar el mismo modelo con el concepto de la iglesia local. Las iglesias locales son eso, son iglesias, ¿no es cierto?, que tienen un grupo limitado o menor de miembros, ¿no es cierto?, y de alguna manera se conserva un aspecto como de familia grande, grandota, pero bajo ese concepto que era lo que hacía la sinagoga. Lucas 4:15. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Ya. Cuando dice enseñaba en la sinagoga de ellos, se está refiriendo a todo el circuito. No tengo una foto, pero el circuito del lago de Galilea, todo. Tiberiades, Corazín, Betsaida, Magdala, todos los poblados alrededor del lago de Galilea, ¿no es cierto? En todas ellas enseñaba Jesús, ¿ya? Y acá vamos a entrar a un punto importante. Las sinagogas eran presididas por un anciano principal, que era el rabino mayor, secundado por una junta de rabinos llamados también ancianos.
¿ya? Pero los ancianos eran rabinos. Un rabino, ¿qué es lo que era? Un maestro. En el tiempo de la iglesia eso se va a cambiar por pastor, pero el modelo va a continuar. Veamos Marcos 5:21. También se les llamaba principales, pero había un principal. Perdón. Marcos 5:21. Pasando otra vez Jesús en una barca. 21, perdón. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Ya. A los ancianos se les llamaba también principales, pero había un principal. Principales, un principal. Lucas 13:14. ¿Qué hora es? Porque ese reloj se paró, ¿no es cierto? Claro, está un cuarto para las 8. Por eso parece que no avanzaba nada. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Ya, entonces dice, vino el principal, que era el anciano principal, el que presidía, el responsable de la sinagoga. Recuerden que esto no es un concepto jerárquico, pero sí hablaba de una autoridad. Eso se va a trasladar a la iglesia. La iglesia dice, ¿no es cierto?, que constituya ancianos, pero cuando Pablo escribe las cartas a las iglesias, ¿no es cierto?, a la iglesia de Éfeso, a las otras iglesias, o cuando escribe directamente a, en este caso, Timoteo, ¿no es cierto?, había alguien que tiene que ser el responsable de la iglesia local. En este caso estamos hablando de la sinagoga, para que veamos que el modelo de la sinagoga, fue replicado o fue continuado en la iglesia. Fue continuado en la iglesia y es lo que practicamos nosotros hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Esto es para que reconozcamos y sepamos que las cosas no vienen de la nada, ¿ya? Y nuestra relación con las raíces hebreas es fundamental que las conozcamos, no para judaizar la iglesia, sino para entender de dónde venimos, ¿no es cierto?, y por qué hacemos lo que hacemos. ¿Ok? Hechos 18, 4 al 11. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Pausa. Aquí ya estamos en la época de la predicación del apóstol Pablo, ¿no es cierto? Pasamos por la sinagoga que se inicia en Babilonia, los pasajes de Ezequiel. Vimos la sinagoga ya consolidada 500 años después, en la época de Jesús, ¿no es cierto? Y vemos la sinagoga en el periodo franco de la predicación de la iglesia, especialmente por la actividad misionera del apóstol Pablo. Recuerden, el apóstol Pablo cuando entraba a una ciudad, ¿dónde iba? A la sinagoga. A la sinagoga. ¿Ok? Entonces discutía con los de la sinagoga. Pero acá va a haber un quiebre. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo: pausa, aquí va a venir un quiebre. Aquí va a venir un quiebre. Sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Ya, desde ese momento Pablo deja de ir o partir por los judíos en las sinagogas
y ahora francamente se va a ir a los gentiles, ¿ya? Y esto lo hace en la sinagoga en la ciudad de, ¿dónde estamos ahí? Corinto, ¿no es cierto? Corinto. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios. Pausa. ¿Quiénes eran los temerosos de Dios? ¿Se acuerdan que lo estudiamos? Sí, pero ¿quién era un temeroso de Dios? Estaban los judíos, los prosélitos. ¿Quién eran los prosélitos? Un no judío que se convertía al judaísmo como religión. Y los temerosos de Dios eran, como el caso de Cornelio, que era un gentil que respetaba al Dios de Israel, pero no se convertía al judaísmo. Entonces, este es un gentil temeroso de Dios. La cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo. Momento, ¿dónde entró? En una casa. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces, ahí hay una transición de la sinagoga a la eclesía, porque la predicación que hace ahí Pablo ya no es en la sinagoga, ya no es a judíos, sino que es a gentiles. ¿Se entiende? Y esa, perdón, claro, gentiles y judíos, pero el Crispo, sí, exactamente, pero ya no su centro de operación es la sinagoga, y empiezan a hacer las casas. Recuerda que después dice: saludad a los de la casa de este, a los de la casa de este, a los de la casa de este. ¿Se entiende? Ya no es la sinagoga, sino que, y ahí es cuando se va a diferenciar o a separar o a ocupar, mejor dicho, la palabra eclesía. Se va a dejar de usar la palabra sinagoga y se va a usar la palabra eclesía. Pero son lo mismo, son una congregación, una, digamos, la eclesía y la sinagoga son una congregación. La sinagoga era una congregación de judíos que se juntaban para estudiar, para orar, ¿no es cierto? Y todo lo que eso significa, y lo vamos a ver. Y la eclesía ahora se juntaba para estudiar la palabra de Dios también, ¿no es cierto? Pero no bajo las reglas del judaísmo, pero bajo el mismo modelo. ¿Por qué? Porque Pablo dice: constituye en la eclesía ancianos, ¿no es cierto? Y mantiene el modelo. Marcos lo vimos. Las funciones de la sinagoga. Volvemos a la sinagoga. Lo anterior era para ver la transición de sinagoga a eclesía. ¿Se entiende? Los dos significan lo mismo, pero una es puramente judía y la otra ahora ya es gentil y judía, pero judío convertido. La principal función de la sinagoga era servir como casa de estudio y oración. Lo primero. ¿Cuál es la principal función de la iglesia? Casa de estudio y oración. La misma. ¿Qué se hacía en la sinagoga? Los días de semana, por así decirlo, se estudiaba la Torá, se estudiaba el Talmud, era tiempo de estudio. Pero el día sábado, el séptimo día de los judíos, era el día del culto, por decirlo de alguna manera, y ahí se leía, se interpretaba, ¿no es cierto?, se cantaba y otra serie de actividades. Mateo 4:23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ya, Jesús predicó el evangelio. ¿Qué usó Jesús para predicar el evangelio? El Antiguo Testamento. Él hablaba del Antiguo Testamento. Recuerda, cuando va en Nazaret, le dan a leer el libro de Isaías y dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. ¿Ya? Él, ¿recuerdan cuando va con los dos caminantes en Emaús o a Emaús? Dice que los paseó por toda la escritura. Por toda la escritura.
En un momento determinado, cuando parte el pan, dice que los ojos son abiertos, pero Jesús los paseó por toda la Escritura. ¿Cuál era la Escritura en ese momento? El Antiguo, o lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. 6, 5... Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pausa. El problema no era orar en la sinagoga ni en la calle, era el corazón del que lo hacía. Recuerden que los fariseos siempre, ¿qué es lo que buscaban? Ser vistos, admirados. Entonces, eso es a lo que ataca Jesús. Pero la sinagoga era un lugar de oración. Era un lugar de oración, era un lugar donde se estudiaba, era un lugar donde se enseñaba. ¿Ya? Bueno, después viene lo que sigue. Es el lugar, ahí nomás, el lugar donde el pueblo celebraba la festividad del calendario judío. Habían 3 fiestas, o hay 3 fiestas hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, que son de peregrinaje, entre comillas, obligatorio. Pascua, Tabernáculo y Pentecostés. Muy bien. Esas 3 fiestas son obligatorias. Pero las otras también se celebraban en las sinagogas. En las sinagogas se celebraban. Bueno, se encontraban también las bibliotecas. Recuerden que no existía una Biblia para cada persona, ni para cada niño, ni la Biblia infantil, ni la Biblia animada, ni la RNB, ni la ni en 1960, todas las cosas. No existía. Y mientras más pobre era la aldea y si había una sinagoga, seguramente era el libro. Les recuerdo que no todas las sinagogas tenían todo el Antiguo Testamento, a veces tenían porciones ¿ya? Las más importantes podían tener todos los rollos. Pero ¿cuál es el propósito? A los niños se les enseñaba a leer en la sinagoga, ¿ya? Y los adultos realizaban sus estudios. Además, era un lugar donde se podían resolver diferentes problemas civiles de la comunidad. Recuerde que la sinagoga no solo actuaba como un centro espiritual, sino que también era un centro comunitario. ¿Por qué? Porque estos ancianos, ¿no es cierto?, tenían una autoridad espiritual, pero también tenían una cierta autoridad civil que los romanos le permitían. Los romanos no se metían en problemas de ellos, ¿no es cierto?, sino que los romanos se metían cuando la cosa o pasaba a mayores o provocaba un desorden y no estaban en condiciones de por ejemplo, ejecutar a nadie. Lucas 12:14, a Jesús lo consideraban un rabino, y entonces vienen, y esto era las sinagogas locales, o sea, si yo vivía en Cafarnaúm, no iba a ir a que me solucionara mi problema en la sinagoga de Jerusalén. Estaban los rollos de la ley, todo, exactamente. Correcto. Mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Ya. Jesús, aunque era llamado rabino o rabí, ¿no es cierto?, Jesús no era formalmente un rabino. Él él enseñaba, era llamado, pero nunca dijo yo soy un rabí. ¿Qué fue lo que dijo él? Yo soy Dios. Yo soy Dios, yo soy el Hijo de Dios. Entonces, una persona, recuerda la historia, ¿no es cierto? Quería alguien que partiera la herencia. Y Jesús le dice, yo no lo voy a hacer. ¿Pero por qué van a Jesús? Porque lo reconocen como un rabino, ellos, y le piden una acción, en este caso, civil. ¿Ya? También funcionaban como centro de asistencia e índole social con el objeto de poder ayudar a los necesitados de la comunidad. Siempre hay necesitados de la comunidad. Entonces, en las sinagogas había una bodega, que no me acuerdo cómo se llama en este momento exactamente, pero una especie de bodeguita donde se guardaban básicamente grano, ¿ya? Grano. Y con eso también se ayudaba a la comunidad
o a parte o a gente necesitada de la comunidad con ese alimento. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, la iglesia sigue más o menos las mismas funciones de la sinagoga. Se enseña, se aprende, ¿no es cierto?, se ora. Después en las sinagogas se cantaban solamente salmos. La iglesia, cuando fue casi puramente judía, se cantaban también salmos. Cuando comienzan a entrar los gentiles, empiezan a aparecer los cánticos espirituales, los himnos. ¿Ya? Entonces va creciendo la cosa, pero se hacía lo mismo, que cantaban los salmos en el tiempo de la sinagoga. También algunas sinagogas como tribunales civiles, los cuales podían sentenciar a los culpables e infringir castigos con azote. Mateo 10:17. Los romanos le permitían azotar de acuerdo a si había violación de las leyes. Ya. Entonces, ¿por qué dice? Ya. Entonces, ¿por qué dice eso Jesús? Porque se hacía. Se azotaba gente, ¿no es cierto?, cuando había incumplimiento de leyes establecidas. 23:34. Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Jesús está anticipando esto, pero cuando habla de matar y crucificar, lo da en forma genérica porque eso no lo hacían en la sinagoga. Pero ¿qué dice? Y a otros azotarán en vuestras sinagogas. ¿Ya? Eso es bien importante. La sinagoga podía azotar, pero no matar ni crucificar ni ningún tipo de condenación. ¿Ya? Ahora, en el tiempo de Jesús las sinagogas estaban bien establecidas y tenían funcionarios habituales. Obviamente, del tiempo de Babilonia, 500 años antes, al tiempo de Jesús, al tiempo de la iglesia, la sinagoga ya era una institución sumamente bien estructurada, bien formada, que había evolucionado en el tiempo hasta una estructura que es la que tiene más o menos hasta el día de hoy. ¿Ya? Más o menos hasta el día de hoy. Ahora, se establecieron, ¿no es cierto?, funcionarios habituales, y dijimos los ancianos. Una junta constituida por hombres devotos y respetables, la política de la sinagoga, la costumbre situada a los ancianos en los principales asientos frente a la sinagoga. ¿Ya? El rabino principal de la sinagoga, designado por los ancianos, cuyo deber era planificar la planificación de los servicios. En una ocasión, un principal llamado Jairo, bueno, estamos diciendo ahí. Había un rabino principal. Recuerden, habían ancianos, todos eran rabinos, pero había un rabino principal. ¿Ya? Ese rabino principal era llamado también el rabino ministro. En hebreo se llama Shazan Titzbur, que se traducía como el ángel de la congregación, pero no, la palabra Shazan se traduce también como ángel, pero en relación a una persona, a un humano que es enviado o es portavoz. No es la palabra malak, que se refiere al ángel como ser. ¿Se entiende? Entonces, como nosotros no tenemos esta traducción, cuando en Apocalipsis dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, estamos pensando que la iglesia tiene un ángel. No, es al Shazan Titzbur, el ángel de la congregación. ¿Se entiende? ¿Sí? Malak es el ángel como ser. Shazan Titzbur es la persona, el encargado, el rabino ministro. El rabino ministro escribe al ministro de la iglesia. El apóstol Juan conserva en su mente judía todavía cómo estaba el ordenamiento y dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. ¿Está claro eso? Bien.
Habitualmente el maestro principal, que tenía a cargo los rollos sagrados, guardados en el arca, administraba la escritura, cuidaba el edificio limpio, todavía lo hacemos. Si el consejo anciano hallaba culpable a un ofensor, este oficial, miren ustedes, era quien administraba el número de latigazos prescritos. Durante la semana enseñaba a leer a los niños también, entre otras cosas. ¿Se entiende? Había un orden. Ahora, cuando la iglesia se hace más gentil, la palabra anciano es reemplazada por obispo o episcopos, pero es la misma idea, es la misma idea. Ahora, no todos los obispos o no todos los ancianos eran maestros, porque también había un concepto de administración de la sinagoga. Recuerden que era un centro comunitario también, ¿no es cierto? Entonces, pero sí era una persona que pertenecía al concepto de los principales. ¿Se entiende? ¿Está bien? Quiero que entiendan bien esto. Ya. Entonces estaba este rabino principal, que es el Shazan Tixbur, que es el ángel de la congregación, pero la palabra ángel como el portavoz. El portavoz. El intérprete. Turgemán, que viene de Targumín, los intérpretes. El intérprete aquí en realidad debería ser el traductor, porque las escrituras estaban escritas en hebreo y en las sinagogas el único idioma que se hablaba era hebreo. Los rollos estaban en hebreo, ¿ya? La lectura era en hebreo, el canto era en hebreo. Y entonces nosotros sabemos, recuerdan el mapa anterior, la cantidad de comunidades que existían. Entonces, en las sinagogas que se establecieron en todas esas comunidades, obviamente en todas esas comunidades se hablaban otros idiomas. ¿Cómo sabemos eso? Hechos 2, 8 al 12. Aquí estamos en la fiesta de Pentecostés, y la fiesta de Pentecostés era una fiesta que obligaba a los judíos piadosos a ir a Jerusalén. Los judíos que venían del lado de España, o los que venían de otro lado, no hablaban hebreo, y ellos llevaban y hacían el sacrificio, todo, pero no existía esta cosa de que aprendían de ellos o algo, sino que iban, porque era un acto religioso. Hechos 2, 8 al 12. Me interesa solamente ver lo de los idiomas. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos. Entonces, toda esa cantidad dice, Pedro estaba predicando en hebreo, seguro, pero ellos milagrosamente escuchaban en su idioma. ¿Ya? Eso, que fue el inicio de la iglesia, ese milagro de los idiomas, era algo que tampoco era tan extraño en el sentido del pensamiento judío. Recuerdo que en ese Pentecostés no hay gentiles, son todos judíos que están en la fiesta de Pentecostés, ¿no es cierto? Ocurre esto, pero en las sinagogas existía un turgemán, supongamos la sinagoga de Cirene, en África. No hablaban hebreo la gran mayoría de los judíos de ahí. Y prosélitos, ¿quién eran los prosélitos? Gentiles que se convertían al judaísmo, por lo tanto iban a ir a la sinagoga. Había un turgemán, un intérprete, un traductor que hablaba sirenio, no sé qué idioma hablan, y entonces, y por supuesto también manejaba el hebreo. Entonces el rabino leía, interpretaba, y él interpretaba eso.
Por eso Pablo, cuando dice a los corintios, dice, si no hay un turguemán, un intérprete, quédese callado, porque entonces eso no es un idioma. El turguemán estaba ahí y existían todas las sinagogas, sobre todo las sinagogas de la diáspora, ¿ya? Entonces es entender esto. Había un traductor. Entonces no es que ¿qué pasaba en Corinto? En Corinto. ¿Y por qué solo en Corinto? No voy a alcanzar. ¿Estamos ahí? El turguemán. Estaban también los limosneros, los parnasín, que eran los encargados de recoger la limosna. También se pasaba la ofrenda, igual que nosotros. Entonces, ¿qué es lo que quiero que nosotros entendamos? Este es un resumen de un resumen. Esto es lo más relevante, entre comillas. Pero es que entendamos que el modelo de la iglesia es el modelo de la sinagoga, con diferencias desde qué punto. Por ejemplo, obviamente ya no soy un rabino, soy un pastor, pero existen ancianos, ¿no es cierto? Ya no se llama sinagoga, porque la palabra sinagoga era cuando era la sinagoga judía, pero en esa transición a las casas de los hermanos pasó a llamarse eclesía, ¿ya? Para separarlo y diferenciarlo. Se hacía lo que se hace y se debe hacer habitualmente en la iglesia. Otra cosa que hubo, que en la iglesia, ¿no es cierto?, indistintamente como estamos sentados ahora, hombres y mujeres, desde el principio. Recuerden, cuando se juntaron en Hechos 2, dice, estaba María con esto, estaban todos juntos. La iglesia rompió eso cuando Pablo dice, ya no hay judío, no hay griego, todos somos uno, juntos. En la sinagoga se mantiene hasta el día de hoy la separación entre hombres y mujeres, ¿ya? Eso se mantiene. Pero la palabra, ¿se recuerdan? Cuando Pablo dice un solo bautismo, una sola fe, un solo bautismo. ¿Por qué Pablo dice un solo bautismo? ¿De dónde viene eso? Porque en las sinagogas existía el bot, que es reunión de aguas, que es la palabra en griego bautisterio. Los judíos que están en la sinagoga antigua de Jerusalén bajaban por acá, aquí hay un torrente corriendo, bajaban, se zambullían y salían por aquí para entrar a la sinagoga o al templo, en este caso, ¿ya? Eso lo tenían que hacer cada vez que entraban a la sinagoga o al templo o a la sinagoga. Ahora, esa es la de la sinagoga moderna en Jerusalén, actual. Se parece a la de nosotros, ¿cierto? Pero todavía se hace, porque el sumergirse como un acto de purificación era una práctica conocida por los judíos. Cuando Jesús habla del bautismo, como cuando Juan el Bautista está bautizando, no está haciendo algo nuevo, le está dando el sentido correcto a esto. Este es precioso, porque este es la sinagoga de Magdala. También tuve el privilegio de estar ahí. Y esos cuadraditos de aquí son mikvot o bautisterio. Y Jesús, que predicó varias veces ahí, es muy probable que haya entrado en alguno de esos, porque él fue un judío. Entonces, Pablo después va a decir un solo bautismo. Un solo bautismo. Ya no cada vez que entren a la iglesia tienen que purificarse. Esa es la sinagoga de Cafarnaún, donde Jesús también enseñó. Cafarnaún era la ciudad donde vivía el apóstol Pedro. La distribución, si ustedes se dan cuenta, es muy similar a una iglesia. Esa es una sinagoga preciosa de Nueva York, y si ustedes se dan cuenta, es una estructura similar. Y si revisan ustedes sinagogas de la Edad Media, de esto, o modernas, puede ser que tengan algunos elementos modernos, pero el ordenamiento igual, un púlpito adelante, ¿no es cierto? Los rollos están adelante, se sacan los rollos, se lee, se estudia, se canta, se hace lo mismo. En este caso, las bancas superiores son para las mujeres, ¿ya? Para las mujeres. Y lo hacían separado, ¿no es cierto? Principalmente para generar
¿no es cierto?, que las mujeres pudieran aprender de sus esposos, Así es como funcionaba en cuanto a la sinagoga. En la iglesia a veces los esposos aprenden de las esposas. Siempre es como la esposa la primera que llega a la iglesia, ¿ya? Pero el modelo era así. Entonces cuando Pablo dice no permita a la mujer que enseñe en la iglesia, él está pensando en esto, en este modelo, en su mente. ¿Ok? Bien. ¿Alguna pregunta? Pasamos rápido todo esto, pero la idea es que se recuerden, la sinagoga no es algo ajeno a la iglesia. De hecho, la iglesia continúa la forma, la economía de la sinagoga. ¿Ok? De la sinagoga. Padre, gracias por esta oportunidad de estar reunidos en tu nombre, de aprender de ti, Señor, de ver tu modelo, Señor, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en toda tu palabra, Señor, la sinagoga, la iglesia, tu iglesia, Padre. La oportunidad que hay en estas instancias, ciertamente, de aprender, de leer, de compartir, de alabarte, de cantar, de estudiar, y tantas cosas, de tener coinonía entre hermanos, entre familia espiritual, contigo, Padre, de aprender. Y ciertamente también perdona las veces que no hemos valorado la iglesia, las veces que no hemos valorado el estudio, las veces que no hemos valorado estas instancias que tenemos de aprender para conocerte mejor, Señor, para vivir en santidad. Perdona las veces que hemos despreciado tu palabra, porque está ahí la sinagoga, la iglesia, Padre, y la has puesto para nuestro beneficio, Señor. Perdona por ser independiente, porque nos llamas a ser dependientes de ti y crecer, aprender, Señor, y para ser más y más a la imagen de Cristo, Padre. Gracias por este estudio, esto que hemos aprendido el día de hoy, también de hombres y mujeres que a la luz de tu palabra, Señor, te han servido a ti. Y que eso sea también de inspiración para nosotros el día de hoy. Nadie nos persigue, nadie nos mata por congregarnos, Padre, y tenemos esta libertad y que la podamos aprovechar para tu gloria, Padre. Qué mejor estar en tu iglesia, qué mejor estar en tu redil aprendiendo, Padre, qué mejor estar acá para ser transformado como un buen regimiento para prepararnos para la batalla afuera, Señor, y cada vez llevar ese estandarte para ser más parecido a Cristo, llevar el Evangelio y vivir en santidad, Padre. Gracias por esta oportunidad que tú nos das de aprender. Obra en cada uno de nosotros, renueva nuestros denuedos para estar siempre en la iglesia, Padre, aprendiendo, siendo transformados y ciertamente dándole gloria y honra a Jesucristo. Dejamos esta oración delante de ti, en el nombre de Jesucristo. Amén.